Lamentablemente tenemos que hablar de que la vida de un niño de solamente 8 años se perdió debido a la excesiva burocracia. Y ahora Salud Pública está investigando cuáles son las circunstancias de este caso lamentable, terrible, que no debía haber ocurrido. La muerte de un niño por falta de terapia intensiva. Tenía síntomas de dengue. Llegó con un cuadro febril bastante avanzado, con un shock séptico. Es lo que reportó el equipo médico del Hospital Distrital de la ciudad de Presidente Franco. Esto ocurre en el departamento de Alto Paraná. ¿Dónde se genera todo este revuelo? En el pedido de terapia intensiva, que lastimosamente no llegó a tiempo, y esta excesiva espera derivó en la muerte de este niño que ya llegó bastante grave, muy deshidratado, pero todavía con esperanzas de vivir si era atendido a tiempo. Vamos a compartir la denuncia presentada por el doctor Juan del Puerto, que es el médico denunciante en torno a este grave caso. Hace referencia a un protocolo existente con respecto a cuando un paciente necesita terapia intensiva. Vamos a ver cuál es el error. La denuncia que se presenta es que de este punto, desde el Hospital del Presidente Franco, cuando podía llegar rápidamente a un hospital privado, el más cercano de referencia, en Ciudad del Este, el SEME recomendó otro hospital, en este caso ubicado a 74 kilómetros de este punto del Hospital del Presidente Franco. Ahí se hubiera ahorrado, muchísimo tiempo para poder asistir rápidamente a este niño de solamente 8 años. El pedido de terapia se daba cerca de las 2:30 de la tarde. La respuesta de SEME de derivar eventualmente a este lugar llegó recién cerca de las 8 de la noche de este domingo. Lastimosamente se perdió muchísimo tiempo. Vamos a compartir el documento porque ¿qué es lo que dicen los médicos? Que existe un protocolo para pedir terapia intensiva a un paciente. En primer lugar, comunicarse con el SEME y hacer el pedido oficial. Antes de resaltar esto, vamos al documento general, porque después de hacer el pedido, se hace un sistema de monitoreo para ver cuáles son las camas disponibles, para generar un documento que exija o que muestre por lo menos las camas libres. Y esto se da con todos los pacientes. Ahí estamos viendo el nombre del paciente, edad 8 años, a las 19 horas del 23, recién a las 7 de la tarde se daba la respuesta de SEME. A este caso figuraba cama libre 0000 en todo el sistema público. Ahora sí vamos al resaltado. Y este documento del SEME recomienda: en el Sanatorio Medical Center refiere lugar disponible para recibir al paciente por amparo judicial, autorizado por la Coordinación de Terapia. Dice el SEME que en realidad no son ellos los que deben decidir si un paciente va a un hospital privado o a otro cuando no exista disponibilidad dentro del sistema público. Según SEME, esto corresponde directamente a la Coordinación de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Antes de contarles más acerca de la versión del SEME, vamos a escuchar la grave denuncia presentada por el profesional médico impotente que decía: yo acá en mi hospital tenía una cama disponible, pero hicieron figurar dentro del reporte que había 0 camas disponibles en el hospital de referencia y utilizaron el nombre de un médico que no se encontraba de guardia en ese momento. ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? ¿Por qué no se hicieron las llamadas a las diferentes terapias públicas? ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento? Yo soy el médico que estaba esperando. Si ese paciente se derivaba, ¿verdad? Yo era el médico que lo iba a recibir. ¿Por qué se emite un documento diciendo que no hay camas, siendo que sí había? ¿Verdad? Ahí está lo grave de la situación, porque acordate que esa judicialización implica para el Estado paraguayo, puede implicar 300 millones, 400 millones, 500 millones de guaraníes. Nosotros le fallamos a ese niño, y nosotros como Estado paraguayo se le falló a ese niño, a esa familia. Bueno, y dice el médico del Puerto denunciante, no es la primera vez que el SEME actúa de esta manera. Hoy nos comunicamos con el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalario, es decir, el SEME. El asesor refiere
que cumplieron con todo lo que dice paso por paso el protocolo, pero que finalmente la decisión estuvo a cargo de la Dirección de Terapia Intensiva de Salud Pública. Nosotros solamente tenemos injerencia en entes públicos. El SEME tiene injerencia en entes públicos. Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas o zonas aledañas al hospital de referencia. Por ejemplo, en Presidente Franco. Si no hay lugar cerca, tenemos que traerlo hasta acá o viceversa. Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la dirección de terapia para que ellos se hagan cargo de la ubicación en entes privados. Bueno, pero finalmente la realidad es que este niño falleció con graves síntomas de dengue. Hoy estuvimos indagando cuáles son los tratamientos, por lo menos preventivos, que se dan en torno al dengue, y lastimosamente el tema de la vacuna no es un recurso que esté disponible, porque finalmente el PAI no incluyó esto por no haber definido finalmente cuál es el universo. Si era solamente destinado a los niños o si era destinado a adultos mayores, cuál era la población que debía ser prioridad. Finalmente la vacuna contra el dengue no se incluyó dentro del programa. Reiteramos esto, gravísimo. Cuando podían ir a un hospital a solo 6 kilómetros de distancia, se prefirió el tramo más largo hasta los otro hospital de referencia privado, a 74 kilómetros en la ciudad de Santa Rita. Salud Pública dice, bueno, vamos a investigar este caso. Están indagando toda la cadena de involucrados a ver finalmente quiénes elaboraron esos documentos. Pero acá lo triste y lo lamentable incluye a la cantidad de horas que se perdieron. Se pidió terapia a las 2:30 de la tarde. La respuesta del SEME llegó después de las 7 de la tarde y el traslado se dio después de las 8 de la noche. Son horas cruciales. Y presta mucha atención a lo que decía la directora del hospital de referencia del hospital de Presidente Franco, donde estaba inicialmente internado este niño. Si se llegaba a tiempo, esta vida se podía salvar. No, nosotros esperamos el ok de la gente de SEME, uno que nos diga cama cero para judicializar. Una vez que hace la judicialización, es el que nosotros sabemos a dónde va a ir el niño. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación grave. No había mala mecánica respiratoria. ¿Qué significa? Que teníamos chance de seguir luchando por él hasta esperar el